vendo más en los medios que mis canciones. Me voy dando cuenta de mi error, que no es poco, reflexiono con cierto temor de estar loco en los medios que se olvidaron de ser nobles, boicoteando su apellido. Buenas noches a todos y a todas. Esto es Mil Voces. Bueno, después del domingo hay un nuevo escenario electoral. La pregunta es, ¿qué pasó en las PASO? Vamos a tratar de analizarlo. Para eso tenemos a los dos primeros invitados de esta noche. El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches. Eduardo Yossami, intelectual, miembro de Carta Abierta. A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Qué pasó con las PASO? Gustavo López. ¿Qué pasó? Nosotros, pasan cosas contradictorias. Por un lado, el Frente para la Victoria, del que formamos parte, vuelve a ser el frente más votado y más homogéneo. Porque yo resalto la palabra homogéneo porque, al igual que en el 2009, emergen distintos candidatos y distintas fuerzas políticas que son contradictorias entre sí. Estamos por debajo de la expectativa. Yo creo que hay multiplicidad de factores y también sostengo que nos va a ir mejor en el mes de octubre. Centralmente en la provincia de Buenos Aires, porque todavía había un 20, un 25% de desconocimiento público del candidato. En una ciudad como La Barría, donde el intendente hasta hace 2 meses era parte del proyecto nacional, el jueves pasado había un 30% de la población que no sabía que ya no formaba parte de este espacio. Bueno, pasó con Massa también, ¿no? Pasó con Hasta Massa. último momento estaba dentro del Frente para la Exactamente. Victoria. No son excusas, es parte de mi interpretación. Yo creo que nosotros tenemos una pelea brutal con los grandes intereses económicos, con las grandes corporaciones, que en las elecciones de medio término el trabajo cotidiano y el trabajo sucio que hacen Clarín, La Nación, TN, etcétera, etcétera, golpea en un sector del electorado que no golpea de la misma manera. No es que dejan de hacer el trabajo. Cuando hay que elegir quién te gobierna, bueno, ahí vos meditas qué te ofrece cada uno. Yo creo que nosotros seguimos siendo esta primera fuerza homogénea, que tenemos más legisladores, o que podemos llegar a tener más legisladores que los que teníamos para renovar, y que hay que prestar atención a algunas cosas y hay que trabajar esas cosas sobre las que el electorado nos ha dicho que prestemos atención. Pero esto no significa, lo que a mí más me preocupa es que del otro lado el discurso vuelve a ser un menemismo tardío. Estos 7 puntos de Massa, una persona que compartió casi 6 años de gobierno kirchnerista, en gestiones importantísimas de gobierno, llegó a ser jefe de gabinete, y que fue en su gestión, aunque no la impulsó él, aunque lo impulsó Budó, la restatización de las AFJP, que vuelva a hablar del endeudamiento, del mercado de capitales, de una jubilación privada complementaria a la pública, de la seguridad jurídica. Me preocupa el discurso porque automáticamente uno dice, bueno, volvemos a los 90. Yo creo que a partir de este piso se puede trabajar y lo más importante es, el país va a crecer al 5% este año. En algún momento eso va a rebotar. Gustavo López, un segundito que se incorpora ahora también el Chino Navarro, legislador provincial por el Frente para la Victoria. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, bueno, hablando de qué pasó con las PASO, y le quería preguntar a Eduardo Yossami, en relación al discurso de Cristina hoy en Tecnópolis, ¿no? En este momento donde dice, yo no quiero hablar con los suplentes, quiero hablar con los titulares, y hace una mención, ¿no?, a la UIA, a la Asociación de Bancos. ¿Qué te pareció el discurso hoy en Tecnópolis? Bueno, yo lo primero que creo es que hay que hacer una aclaración, porque ya ha aparecido alguno diciendo que la presidenta subestima la importancia de la representación democrática. Me parece que eso no es lo que dijo la presidenta. La presidenta lo que está señalando es que en realidad los grandes grupos económicos los grandes intereses económicos, digamos, están atrás de esta oposición que se presenta como una fuerza nueva, en el caso de Massa, con un programa simpático, tratando de que el debate no se profundice demasiado, ni se encrespen los ánimos, como si todo esto fuera un cambio sin demasiadas consecuencias. Y en realidad lo que se está jugando en esta elección es si profundizamos y seguimos avanzando en el modelo de transformación que la Argentina tiene desde el 2003, o como decía recién Gustavo, si volvemos en el camino de los 90, porque en realidad
la propuesta económica que le hace Massa a los empresarios un día antes del cierre de campaña o los proyectos de ley que ha dado a conocer, uno no diría que, claro, todavía no se privatiza nada, ni hemos vuelto a endeudarnos, pero está claramente en el camino del neoliberalismo que vivimos en los años 90. Navarro, en relación a los resultados del domingo, ¿hay alguna autocrítica en relación a la campaña, cómo se diseñó? Bueno, yo creo que debemos hacer un análisis responsable, profundo. Cuando uno pierde una elección de las características de la elección del domingo, no solamente en Buenos Aires, sino en otras provincias, seguramente hay errores por corregir, por rectificar. Tampoco hay que dramatizar, tampoco hay que correr desesperado para buscar la razón, sino con la tranquilidad necesaria y la responsabilidad que esto implica para que el apresuramiento no nos impida hacer un análisis exhaustivo como corresponde. Pero sí, yo creo que así, a priori le digo una cuestión que a mí me sorprendió. Nosotros no tuvimos la capacidad como para informar adecuadamente qué se votaba. ¿Cómo es eso? Y nosotros caminando en distintos distritos, me pasó en Pilar, me pasó en Tigre, me pasó en San Miguel, en Echeverría, en Lomas de Zamora, en Almirante Brown, con vecinos que hablamos, estaban enterados de qué se votaba, y otros no estaban enterados ni de que Massa y un grupo de intendentes habían partido del Frente para la Victoria y enfrentaban a la presidenta. Tampoco iban conociendo a Martín Insaurralde como candidato, y no había un gran entusiasmo para votar. Era como que muchos vecinos intuían que era una elección que había que afrontarla, es una resolución importante, la paso porque habilita para la elección definitiva, pero como que saben que la elección definitiva es en octubre. Y con esto no estoy minimizando ni el triunfo de Massa, que hay que valorarlo, pero tampoco ensalzarlo como si hubiese nacido una mayoría, cuando de 100 bonaerenses, 35 votaron a Massa, primer minoría, de 100 bonaerenses, 30 votaron al Frente para la Victoria. De esos 35, muchos se identifican con la presidenta, con las políticas de este gobierno. Con lo cual creo que si bien la militancia llevó adelante una tarea encomiable, elogiable, muchos de quienes somos dirigentes, funcionarios, tenemos responsabilidad institucional, legislativa o ejecutiva, no estuvimos a la altura de las circunstancias. Y a veces los despachos, las alfombras nos van aflojando, nos van burocratizando, y también muchos compañeros creen que la política se hace para adentro, en debates, en análisis, y la política se hace para adentro, pero sobre todo para afuera, con el vecino, escuchando, aprendiendo. Por eso tenemos una buena oportunidad para escuchar qué quiso decir la sociedad, corregir lo que haya que corregir, reitero, sin urgencias, sin desesperarnos, pero entender que en algo hemos fallado y corregir para octubre. Es una elección que se puede revertir en la medida que tomemos lo mejor de lo que hemos hecho en los 10 años, no solamente lo que hicimos, sino la práctica política, la organización con los sectores populares y lo que vamos a hacer, porque cuando hablamos de lo que falta, porque estamos convencidos que aún falta mucho para construir una Argentina justa. A mí me da la impresión con respecto a Massa que fue un diseño de campaña, digamos, con un marketing bastante interesante, porque yo que soy periodista, leo los diarios, me entero que Miguel Ángel Toma, por ejemplo, apoyaba a Massa el día de la elección. Digo, eso es una decisión de ocultar a Toma, de ocultar a Juan José Álvarez, de ocultar a Carigrino, que le pega a los periodistas ahí en Malvinas Argentinas. Digo, hay alguien que está diciendo, va Massa. Eso es un diseño de campaña. De este lado, ¿qué se puede decir sobre el diseño de campaña de Insaurralde? ¿Cuáles fueron los aciertos y cuáles los desaciertos en relación a cómo se comunicaba la candidatura? ¿Puedo? Sí, Eduardo. A mí me parece, sin haber participado, yo no milito en la provincia de Buenos Aires, así que no lo estoy mirando desde afuera. Me parece que tal vez en el intento de hacer una campaña no excesivamente confrontativa, se perdió un poco la oportunidad de enfatizar esto que antes señalábamos, en el sentido de qué era lo que se estaba jugando en esta elección, ¿no? Que no enfrentábamos simplemente a un candidato que tenía algunas diferencias, sino que este candidato era la cara del proyecto neoliberal que busca restablecerse. En ese sentido, creo que fue una campaña amable, donde se enfatizó mucho la figura de Insaurralde. Eso seguramente, bueno, no digo que no haya tenido también un aspecto positivo, pero me parece que de acá al 27 de octubre, me animo a decir, hay que agregarle a eso una
dimensión que tal vez faltó, es un énfasis más claro de qué es lo que se está jugando aquí, sobre todo ahora que, como recién vos decías, va apareciendo mucho más claramente qué es lo que está atrás de Massa, ¿no? Bueno, una reunión con empresarios, digamos, un poquitos días antes de la elección, pero sobre todo en estos días, digamos, en estas horas, aparece una serie de Alberto Fernández, una serie de personajes que quizás están más vinculados a otro tipo de políticas que la que les pone como novedad, digo, pero esto es una impresión personal. Los quiero correr a otro tema también, si el tema económico influyó de alguna manera, y en ese caso, ¿qué parte del tema económico pudo haber influido? A ver, yo vengo de una reunión y estaba señalando que a lo mejor nosotros no supimos explotar adecuadamente algunos temas. Se han tomado medidas coyunturales que terminaron siendo acertadas. Se podrían haber tomado otras y también con el mismo efecto de acierto. ¿Por qué digo esto? La Argentina el año pasado tenía que pagar más de 3.000 millones de dólares de los bonos que eran el corralito, ¿sí? Uno lo podía pagar volviendo a endeudarse, la relación con la deuda realmente está en el mejor nivel de la historia argentina, o por lo menos de los últimos 50 años, PBI, deuda externa y sobre todo deuda pública, o se optó por restringir importaciones y la balanza comercial, o con esa balanza comercial pagar. Algunos sectores de los de mayor consumo se pudieron haber sentido afectados porque algunos productos que no son de primera necesidad, sino algunas marcas de electrodomésticos estaban y otras no estaban, etcétera, etcétera. Pero uno dice, bueno, uno toma una medida de política económica para evitar que la crisis, que decían los ortodoxos, hay que devaluar un 40%, un 50%, nosotros sabemos que eso siempre lo pagan los que menos tienen. Finalizado el ciclo, finalizada la coyuntura de la crisis europea, uno dice, la Argentina este año va a crecer el 5%, y en octubre para la elección vamos a tener un interanual que va a superar el 7%. Ya se ve en la desocupación, volvió al 7.2 del 7.9, y yo pronostico que a fin de año, esto recién se va a conocer, febrero o marzo, vamos a estar por debajo del histórico que consiguió el kirchnerismo, que fue el 6.9. Entonces uno dice, estructuralmente estamos bien. Ahora, coyunturalmente tuvimos que tomar algunas medidas que un sector alimentado por los órganos de los grandes grupos económicos hizo que ese voto que fluctúa, que en el 2009 nos fue esquivo, que en el 2011 nos acompañó masivamente, ahora nos dejara de acompañar. Ahora, fíjate vos, cuando la desocupación subió, no en términos reales, sino en términos relativos, porque no pudimos absorber del 6.9 al 7.9, fue el único momento en que la gente dice, bueno, ojo, que si no tengo trabajo no puedo comprar algunas cosas. Como esto se superó rápidamente, me parece que, bueno, nosotros no usamos ninguna otra herramienta, y yo creo que, bueno, hay que salir a explicar nuevamente, digo, lo que dice el chino, lo que dice Josami. Hay que volver al boca a boca, a la militancia, a explicar, a comunicar, porque me parece que si hay algo que no hemos perdido es el norte. Digo, yo creo que esto es lo valioso de este periodo político. Navarro, tema económico, ¿algún tipo de influencia, digo, más allá de lo macro? El tema más político que económico. Más político que económico. Creo que tuvimos una falencia en la región. Acabo de leer hoy, que nos ponen siempre como ejemplo los países hermanos, Colombia decreció 1 punto la actividad industrial. Nosotros estamos creciendo en consumo, actividad industrial, construcción, consumo en los distintos niveles sociales. Sin embargo, hay toda una ofensiva de los medios masivos de comunicación donde a usted le preguntan ¿qué opina de la economía argentina? Va a empeorar. Y de su economía personal va a mejorar. Esa contradicción habla de la tensión que soporta nuestra sociedad. Pero creo que el problema es más político. ¿Por qué? Porque ya hace muchos años, cuando este gobierno, luego de resolver lo más grave post-2001, que fue de 2003 al 2007, estableció nuevamente la normalidad institucional, un país que empezaba a funcionar, crecer, etcétera, comienza a afectar intereses de sectores de poder. Fue primero el tema del campo, la 125, y luego hubo toda una ofensiva que era, Carta Abierta lo dijo con una frase que les molestó mucho, que fue destituyente. Ellos tenían una actitud destituyente. Iban por el gobierno de la presidenta. Lo dijo
Biolcati en el programa de Grondona, digamos, esto no es una fantasía. Y esto continuó. Hubo un paréntesis a partir del fallecimiento de Néstor Kirchner, un crecimiento de la imagen de la presidenta, un crecimiento económico que acompañó, entonces hubo como un reacomodamiento, y salvo la cuestión de la ley de medios, como que los demás grupos económicos se habían corrido. Pero ahora hay una ofensiva que se inició en agosto del 2011, que era la devaluación. ¿Cuál es el problema? Si hoy, ahora lo dice claramente Roca, lo dice Ratazzi, lo dice la gente de Renault. ¿Por qué un obrero argentino gana tanto o gana el triple que un obrero brasilero? Y eso hace que nuestra economía no sea competitiva. Esa ofensiva que se genera sobre nuestro gobierno para reconstruir una Argentina rica que sea usufructada por pocos, también empieza a canalizarse en el seno del movimiento nacional, particularmente de un peronismo que está en crisis en cuanto que aún no tenemos un partido homogéneo, no tenemos un partido que debate política. Funciona en términos formales, pero hay peronistas en todas las listas, como pasa con el radicalismo, con el socialismo, con la izquierda, pero digo el peronismo particularmente. Y eso es lo que se está discutiendo. ¿Quién va a ser el que conduzca en el 2015? Por supuesto, los grupos económicos apostando a que no sea ni Cristina, ni quien este proyecto político pueda construir como nuevo líder, sea un hombre o una mujer, porque saben que nosotros queremos seguir avanzando. Avanzar es ir sobre privilegios, sobre riqueza, sobre poder, para construir una sociedad equitativa. Los otros candidatos pueden ser del FAP, pueden ser del radicalismo o pueden ser del Frente Renovador. Repiten lo que ellos quieren, porque yo no quiero ni siquiera que Massa le haya dicho a los empresarios cuál es su proyecto económico. Yo creo que los empresarios dijeron a Massa lo que había que decir para contentar a todos esos grupos, por eso se habla de endeudamiento, volver a esa FJP, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica en Argentina es devolverle los privilegios y no afectárselo a los grupos económicos. No es la seguridad jurídica ni del jubilado, ni del trabajador informal, ni de los que menos tienen. Entonces esa puja política hace que algunos confundan su ambición personal con un proyecto colectivo, que confundan la elección, quién la gana en términos de una democracia formal, con realmente quién conduce en función de reconstruir una Argentina de cara a un mundo en crisis. Y eso me parece que en el peronismo se ha agudizado, y como estamos todavía muy cruzados por el liberalismo de los 90, en mucho sale el proyecto individual. Usted le preguntan, proyecto, etcétera, etcétera, pero termina diciendo, bueno, pero usted quiere ser presidente. Ah, usted quiere ser gobernador. Ah, usted quiere ser intendente. El tema es qué quiere ser cada uno, y ninguno piensa en términos de los 40 millones de argentinos. Por eso hoy la presidenta, cuando dice, yo soy, reitera una vez más, la presidenta de 40 millones de argentinos, porque tiene un proyecto colectivo, gobierna para todos, con la aclaración de que el Estado no es neutral. El Estado siempre juega en situaciones de tensión o de disputa en favor de los sectores populares. A ver, hay una novedad de hoy, que la Corte ha llamado a una audiencia por el tema de ley de medios, poniendo en paridad al gobierno, ¿sí?, y al Grupo Clarín Sociedad Anónima, en esta audiencia que sería, no sé si conciliatorio, al menos expositiva, digamos, ¿no?, de argumentos. Primero me llama la atención el día, 28 de agosto, porque es el cumpleaños de Clarín. Clarín nació el 28 de agosto de 1945, un día martes, lo fundó Roberto Noble, y casualmente la Corte convoca para ese día. ¿Quiere decir algo eso o es simplemente una fantasía, una paranoia mía? Mira, yo espero que no. Yo puedo analizarlo. Desde el punto de vista formal, la Corte ya ha llamado a audiencias que no son de conciliación, son de exposición, e invita a las partes y a lo que se llama los amigos del tribunal, los amigos de la Corte, amicus curiae. Sí. Esto es gente de la sociedad civil que ha presentado escritos y quiere exponer antes que se decida. Es una formalidad, pero esa formalidad, que está bien, procesalmente está bien, y pone un punto final a, bueno, después de esto viene la sentencia, hay que mirarla en un contexto. La justicia, por acción o por omisión, fue cómplice o estuvo al lado de la estrategia de Clarín. La estrategia de Clarín fue dilatar esto lo más posible porque saben que la ley es constitucional y que entonces estaba jugando o especulaba con el desgaste o la caída del gobierno en el año 2011. El juez Carbone, de primera instancia, durante 3 años de manera activa, planchó un expediente. Y después la Cámara Federal, Civil y Comercial Sala 1, hizo lo mismo. Y la Corte, que dijo todo lo contrario, en el 2010 dijo que había que fijar un plazo, en el 2012 fijó el famoso 7D, por omisión
nos lleva 4 años. En ningún país serio del mundo una inconstitucionalidad se discute 4 años. Los países que tienen tribunal constitucional tienen 30 días para resolverlo. Imagínate vos que en Estados Unidos se sanciona una ley y durante 4 años no se sabe si se aplica o no se aplica. Si la Corte falla desde el punto de vista jurídico, yo no tengo la menor duda que tiene que declarar la constitucionalidad de la ley, porque no hay ningún argumento para decir lo contrario. Si lo hace desde el punto de vista político, no hay análisis posible. Yo sigo creyendo en la ética de la justicia, pero será la Corte, que hasta ahora acompañó los cambios profundos de esta sociedad, salvo la autorregulación de la justicia, pero por primera vez tiene que resolver un conflicto con intereses económicos locales. Hasta ahora lo planchó. Bueno, ojalá que resuelva desde lo jurídico y que sea la constitucionalidad de la ley. Me pregunto también por qué no convocó una audiencia por el tema de los consejeros, ¿no? Digo, la votación popular de los consejeros que estaba propuesta en el paquete de leyes democratizadoras. Para eso no. Y en relación, tengo un minutito para cada uno. Sí. Quisiera hablar obviamente del tema de Clarín, pero yo tengo una pregunta sobre si no convendría que esa audiencia fuera televisada y que toda la sociedad pudiese ver, digamos, cómo exponen argumentos unos y otros y también, digamos, poner la luz, ¿sí?, sobre una cuestión tan trascendente. No sé qué opinan al respecto ustedes. Bueno, yo creo que obviamente convendría. Todo lo que implique mayor publicidad de la Administración de Justicia es bueno y mucho más en este caso. Pero además creo que hay una definición de la opinión pública en relación con este asunto. Por supuesto, puede haber más información y bienvenida, pero me parece que yo no quiero especular sobre qué puede resolver la Corte. Creo que todos estamos preocupados a partir de las versiones y sobre todo a partir de la demora, ¿no? Que implica ya de hecho casi un pronunciamiento. Es decir, hace 4 años que la justicia ha dicho que la ley de medios no se aplica. Claro. Por supuesto que esto se puede corregir en cuanto salga una sentencia declarando la constitucionalidad. Pero me parece que la Corte tiene que tener en cuenta que yo creo que el debate en la opinión pública, Clarín lo ha perdido. Es decir, me parece que no solo la ley surgió con mucho consenso, también fue votada incluso por sectores que no pertenecían al oficialismo, sino que creo que en estos años cada vez resulta más injustificada la dilación. Navarro, 30 segundos tengo. Yo estoy seguro que el grupo Clarín le va a interesar transmitirlo. Yo estoy siempre interesado en acercar la verdad a la sociedad y una mirada independiente, objetiva. Me imagino ya la Nata con todo su equipo transmitiendo en directo para que todos podamos ver que se debate en la Corte. No me cabe duda. Podemos usar la táctica de ellos. Queremos saber, queremos saber, queremos saber. La Corte no dice que no, pero queremos preguntar. Bueno, vamos a esperar entonces al cumpleaños de Clarín a ver qué pasa en esa audiencia convocada por la Corte. Nos vamos ahora a un corte. Cuando volvemos tenemos a Roy Cortina, candidato a diputado por UREN, y a Juan Pedro Tunesi, candidato a diputado por el Frente Cívico y Social. ¿Qué pasó en las PASO? Es la pregunta de la noche. Ya volvemos. Diciendo más en los medios.